Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo vamos a acostumbrar una plantita de sombra al sol y es algo bastante sencillo, solamente que sí es necesario irlo haciendo poco a poco, así que acompáñenme. Como podrán recordar, hace una semana aproximadamente compramos esta plantita, fuimos al vivero y realmente nos enamoró con su forma de crecer, con las bonitas flores y el color que llegan a tomar una vez esta alcanza su madurez. Y pues él aquí vemos que ya está desarrollando un par de brotes axilares. Estaría curioso ver si haciendo una poda apical o una especie de poda apical esta plantita desarrolla más brotes y entonces en vez de crecer con esta forma como de pino, llega a desarrollar un crecimiento más arbustivo, como lo podemos ver con el ejemplo de la mutante, pero eso ya lo veremos después. Por ahora vamos a ver cómo es que la hemos acostumbrado al sol, porque como podemos observar no tiene ninguna quemadura ni ningún problema con el crecimiento y ya está a pleno sol. Entonces les voy a dar un par de tips que yo apliqué para que los apliquen y sus plantitas se puedan acostumbrar sin ningún inconveniente. Antes de continuar, quiero destacar y recordarles que esta es una suculenta y es una de las plantas más resistentes que podemos tener en el jardín. Son plantas súper nobles, se reproducen súper sencillo y casi no requieren cuidados, entonces no todas las plantas van a ser así de sencillas de acostumbrar, pero este es básicamente el procedimiento que tenemos que seguir si es que queremos acostumbrar una plantita de sombra a la luz, así que continuemos. Y bien, todo este proceso del que estamos hablando es haberla pasado de este lado de aquí, que es media sombra o sombra totalmente, a el sol como está ahorita, a un sol directo así tal cual, sin que tenga ningún problema para continuar con su ciclo de crecimiento, y es básicamente llevarla a la orilla del estrés del calor sin dejarla llegar a este estrés total en el que la planta se ve completamente triste, se ve con un exceso de calor obviamente, que se empiezan a quemar las hojas y se empiezan a chicharrar. Bueno, no vamos a dejar que pase eso, simplemente la vamos a ir tomando y la vamos a ir exponiendo poco a poco a bajos niveles de estrés para que así la planta eventualmente entienda que va a ser el espacio en el que va a estar y se empieza a adaptar. Entonces, el procedimiento consiste en cuando recién compremos una plantita o nos regalen una plantita, la vamos a dejar en un lugar, como ya les hemos mencionado, a media sombra o sombra total, que no le llegue a dar nada de sol, o al menos no más de 30 minutos al día, para que así la plantita, cuando nos lo empiece a pedir, que es cuando se va a empezar a ladear, es decir, hay algunas plantitas que giran sus hojas o completamente el cuerpo de la planta hacia donde está el sol de esta forma, y eso nos va a indicar que ya requiere más luminosidad. En este caso nosotros esperamos hasta que sucediera esto, es por eso que se ve un poquito estirada, que se ve un poquito que ha crecido de lado, pero a partir de que empezamos a notar este tipo de comportamientos de la planta, la hemos empezado a poner poco a poco al sol. La primera vez que la pusimos al sol la dejamos una hora y la estuvimos revisando para evitar que las hojitas se pusieran tristes y no hemos notado ningún inconveniente, y la hemos estado dejando ya hasta 3 horas directamente en el sol y no tenemos ni puntas quemadas, ni manchas, ni absolutamente nada. Lo que yo recomiendo en situaciones en las que no podemos estar al pendiente de la plantita todo el día es buscar una parte del jardín como esta que realmente tenga la mitad de la sombra y la mitad del sol, y entonces dejar a la plantita en la orilla, ya que sí se va a empezar a agüitar un poco, va a agachar sus hojas y quizá las hojas más viejas se vuelvan amarillas, pero en este caso, conforme vaya avanzando el día, la sombra va a llegar naturalmente y esto va a obligar a la planta a acostumbrarse de igual manera. Lo que tenemos que hacer, como les mencioné, es no esperar a que la planta parezca incluso ya muerta directamente en el sol, sino que empiece a mostrarnos signos de que no le está gustando el sol, o de que tiene calor, o de que le hace falta agua, para que entonces la plantita empiece a crear esa resistencia. No sé si estoy dando a entender el concepto que quiero explicar, pero básicamente es esto, es poco a poco llevar a la planta a un límite superior hasta que soporte estar así, tal cual, directamente en el sol y no tenga ningún comportamiento distinto, no empiece a quemar la punta de las hojas, no le aparezcan manchas ni ningún otro defecto. Y quizá parezca algo muy simple, y sí lo es, pero toma su tiempo, realmente es algo que requiere dedicación, no brincarnos un solo día, no abandonar este proceso de estar sacándolas o revisándolas, ya que un solo día que las descuidemos en el sol se nos pueden llegar a secar por completo, o si descontinuamos esta rutina de estarlas poniendo un poquito y un poquito, literalmente se va a reiniciar la resistencia de la planta y entonces vamos a tener que empezar de nuevo, y así hayamos llevado 2 semanas ya acostumbrándolas a quizá 3-4 horas en el sol, vamos a tener que empezar desde una otra vez. Y nada más, un punto que quiero aclarar antes de concluir con el video es que no es necesario adaptar todas las plantas al sol, incluso el sol llega a ser ya bastante dañino, ya que a ciertas horas del día alcanza temperaturas extremas que incluso a los humanos llegan a provocar daños. Entonces, si la plantita la compramos y está acostumbrada a la sombra y vemos que está muy bonita, o la ponemos en el patio en el que vemos que realmente ya se acostumbra a la sombra y está creciendo sin ningún problema, pues la podemos dejar ahí. No es necesario exponerla a todo este estrés, ya que también si estamos hablando de plantas que tienen un sexo específico o sexo único como macho o hembra, podemos llegar a provocar un estrés que no queremos, entonces la aparición de flores macho en el caso de una planta hembra, o un mal desarrollo en el caso de una planta macho. Entonces ya saben amigos, si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, de igual manera nos lo pueden dejar aquí abajo en cualquiera de las redes de los amigos de Roots. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.